Síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas constituye la culminación de la transferencia de información genética desde el DNA a las proteínas. Para ello, la información contenida en el DNA en un lenguaje debe pasar al lenguaje del RNA y de este al lenguaje de los aminoácidos que conforman a las proteínas. Este proceso ocurre gracias al código genético, que especifica el aminoácido que ha de formar parte de la nueva proteína que se está elaborando en relación con el codón o triplete de nucleótidos presente en el RNA mensajero que se está traduciendo. Para formar en la transcripción una cadena de RNA a partir del DNA, se requiere de la participación de RNA polimerasas, las cuales son enzimas grandes y estructuralmente complejas que catalizan la formación de la cadena de nucleótidos de RNA. La RNA polimerasa 2 en las células eucariotas se encarga de sintetizar RNA mensajero. Para ello, se mueve paso a paso a lo largo de la cadena molde de DNA. De esta manera, a la cadena de RNA en crecimiento se le agrega un nucleótido a la vez en la dirección 5'-3', utilizando principalmente ATP, cuyos enlaces de alta energía proporcionan la energía necesaria para que la reacción progrese. La célula produce proteínas en dos etapas, es decir, la transcripción y la traducción. La transcripción es el proceso inicial de síntesis de cadenas de RNA a partir de moldes de DNA. Ocurre dentro del núcleo de las células eucariotas. Para ello, una secuencia específica de nucleótidos de DNA, que se reconoce como gen, se transcribe a una molécula de RNA, cuyas bases nitrogenadas de los nucleótidos que la conforman son complementarios a las bases nitrogenadas presentes en los nucleótidos de la molécula de DNA. La traducción en las células eucariotas es llevada a cabo fuera del núcleo, ya sea por ribosomas adosados al retículo endoplásmico rugoso o por los que se encuentran libres en el citoplasma. Ello depende del destino de la proteína que se está sintetizando. La traducción comienza cuando el RNA mensajero pasa del núcleo al citoplasma. La subunidad menor de ribosoma se une entonces al extremo 5' del RNA mensajero. Se ensambla el ribosoma y se une un triplete de nucleótidos del RNA mensajero conocido como codón de inicio. Esto se une por complementariedad de bases con un triplete de nucleótidos en el RNA de transferencia conocido como anticodón, el que a su vez, gracias a factores de iniciación y GTP, se ha unido al aminoácido de iniciación, conocido como metionina, en una fase previa denominada activación de aminoácidos y que han sido transportados hasta el ribosoma por un RNA de transferencia específico para cada uno de ellos. La traducción termina cuando el ribosoma, al ir leyendo los codones que forman parte del RNA mensajero, desplazándose paso a paso sobre la cadena de RNA, traduciendo el mensaje a proteína, se encuentra con uno de los codones de término, por lo que factores de liberación catalizan la liberación de la proteína ya completa y se desensambla el ribosoma.